Hola, bienvenidas de nuevo a este nivel A1 del proyecto Mujeres por África de Español para Extranjeros. Bienvenidas a la unidad 5, titulada Los artículos determinados e indeterminados. Comenzamos, como siempre, viendo los contenidos en un pequeño índice que vamos a ver en toda la unidad. Comenzaremos, como no puede ser de otra manera, con los artículos determinados e indeterminados. Continuaremos con esas partículas que utilizamos para preguntar, los interrogativos. También intentaremos preguntar o ayudaros a preguntar y pedir direcciones para situar objetos y personas. Veremos cómo se dicen y se escriben los colores en español y por último hablaremos sobre el vocabulario de la vivienda, las casas, las habitaciones, el mobiliario, es decir, todo aquello que pertenece a este léxico. Y sin más dilación, como siempre, os diremos que tenéis esas actividades de introducción, desarrollo y finales para poder poner en práctica los conocimientos aprendidos durante toda la unidad. Además, siempre vais a tener, junto a la teoría, vídeos y recursos de refuerzo y ampliación que os servirán para tener esos conocimientos mucho más afianzados y comenzar con la base. Comenzamos, por tanto, con los artículos determinados e indeterminados. Los artículos realmente son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van a ir delante de él. También reciben el nombre de definidos e indefinidos, pero siempre, 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 siempre van a ir delante del sustantivo al que acompaña. Y como recordaréis, el sustantivo es la palabra más importante, aparte del verbo, en español. Son aquellas palabras que designan animales, seres, objetos, personas. Y por tanto, estos artículos tienen que acompañarlos coincidiendo en género y número, es decir, masculino o femenino, singular o plural. Dentro de los artículos encontramos dos tipos, los determinados o definidos, que son aquellos que hablan de algo que conocemos y podemos identificar, o los artículos indefinidos o indeterminados, que realmente hablan de algo que es general, que no conocemos y que no podemos identificar. Es decir, no es mi coche, sino es un coche cualquiera, o no es el coche de mi padre, sino un coche. ¿De acuerdo? Continuamos. Los artículos determinados e indeterminados se dividen en dos, como habíamos visto. Los artículos determinado, masculino singular, el, femenino singular, la, masculino plural, los, femenino plural, las. Estos son los artículos determinados, es decir, aquellos en los que vamos a encontrar o vamos a poder ser capaces de reconocer el objeto que estamos nombrando. Y por otra parte, encontramos, los artículos determinados o indeterminados, indefinidos, disculpadme que quería mover la cámara para que pudierais ver el contenido. Los artículos indefinidos son aquellos que realmente hablan de algo que no conocemos o que no podemos identificar. Si es definido o determinado, hablamos del coche, el coche de mi padre, el coche de mi madre. Si hablamos de indefinidos, hablamos de un coche cualquiera, un coche que está aparcado en la calle o un coche que hemos visto. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Bien, pues a lo que íbamos. Tenemos los artículos indeterminados o indefinidos, que son un uno para masculino singular, una para femenino singular, o unos para masculino plural y unas para femenino plural. ¿De acuerdo? Estos son todos. Y disculpadme por mover la cámara, pero bueno, me he colado un poquito y he puesto demasiado texto y se me solapa la cámara. Bien, ¿cómo se definen o se pueden saber cuáles son los artículos determinados e indeterminados? Bien, pues eso va a ser prácticamente todo con la práctica. Por un lado tenemos definido un libro cualquiera, y sin embargo podemos tener el libro, nuestro libro favorito. Unos libros, una casa, unas casas. Y bueno, recordad también que en español no tenemos apóstrofo, es decir, no quitamos vocales, sino que las ponemos todas y es igual si la palabra siguiente empieza con una vocal. Seguimos con los interrogativos, que son aquellas palabras que sirven para preguntar algo, como por ejemplo la hora, el precio, la nacionalidad, el nombre, la edad, etcétera, etcétera. Y estas partículas son o suelen ser cuándo, quién, dónde, de dónde, cuánto, qué y cómo.
Lo que tenéis que tener claro es que todas ellas, al ser interrogativas, van a llevar tilde, es decir, van a llevar esta particulita que veis aquí, ¿de acuerdo? Todas, y en todos los casos. ¿Cuándo se usa cada una de ellas? Bueno, pues usamos cuándo para preguntar por un tiempo o por un momento. ¿Quién o quiénes? Para preguntar por personas. ¿Dónde? Para preguntar por un lugar. ¿De dónde? Para preguntar por el origen, la nacionalidad, de dónde somos, etcétera, etcétera. Usamos cuánto, cuánta, cuántos y cuántas para preguntar por la cantidad. ¿Cuál? Para preguntar por el objeto. ¿Qué? Para preguntar sobre cosas u objetos también. ¿Y cómo? Para preguntar, bueno, pues por el estado físico, por la apariencia, por el nombre, etcétera, etcétera. Es decir, que todos y cada uno de ellos tienen un uso muy concreto. Vamos a ponerlos un poquito en práctica. ¿Cuándo podemos utilizarlos o cuándo se pueden utilizar algunos de ellos? Bueno, pues para preguntar y pedir direcciones, por ejemplo. ¿Dónde se encuentra la iglesia o dónde se encuentra Madrid? O perdone, ¿sabes cómo se va al Museo Picasso? ¿Puede decirme cómo se va al Tibidabo? ¿Sabe dónde está la Plaza de España? Etcétera, etcétera. Es decir, que estas partículas interrogativas se utilizan también generalmente cuando tenemos que preguntar por un lugar o pedir una dirección. Y para ello solemos utilizar una serie de verbos que la persona que nos responda suele decir: tienes que seguir todo recto, tienes que ir por esta calle, continuar por la siguiente, girar a la derecha, torcer a la izquierda, cruzar el parque, cruzar la calle, coger la primera calle a la izquierda, cruzar la calle hasta el semáforo, seguir la calle hasta el final, etcétera, etcétera. Es decir, estas partículas se van combinando para ir formando las diferentes oraciones y poder nosotros tener la información adecuada. ¿De acuerdo? Esto no os preocupéis, que a través de la teoría, los vídeos de repaso y los ejercicios y actividades propuestas seguramente lo comprenderéis mucho más fácil. Ahora, de nuevo o de un principio, sin conocerlo y sin verlo, sin practicarlo, pues os resultará más difícil. Por ejemplo, se puede decir: está a la izquierda, está a la derecha, tienes que girar todo recto, está al final de la calle. Es decir, todas estas preguntas y para pedir direcciones, bueno, pues sirven o os pueden servir un poco de guía para poder ubicaros. Por otra parte, cambiamos de asunto y vamos con los colores. En español tenemos los mismos colores que en otros idiomas y se escriben y se pronuncian de la siguiente manera. Empezamos arriba a la izquierda con el rojo como un tomate, naranja como una zanahoria, amarillo limón, verde hoja, azul del mar, uva violeta, el gato negro, las nubes blancas, el marrón de los troncos, el rosa del cerdito, el gris del elefante o el blanco de, bueno, pues una hoja de papel, ¿de acuerdo? Y realmente, bueno, pues tenemos toda una serie de colores que podéis ir repasando. Ahora voy a la imagen de la izquierda y voy a pronunciar cada uno de los colores. Amarillo, naranja, rojo, rosado, fucsia, morado, violeta, celeste, azul, verde claro, verde oscuro, marrón, negro, gris, blanco. Son todos colores, después evidentemente hay muchos más, pero son los colores principales que vamos a conocer, al menos en este nivel. Seguramente en otros niveles podréis profundizar mucho más en ellos. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar sobre el vocabulario de la casa. Tenemos que distinguir primeramente en las que, bueno, pues como os digo aquí, ampliaremos las imágenes, porque bueno, estas imágenes las vais a tener en la teoría y podréis ampliarlas y verlas mucho más de cerca, porque si en este momento no podéis. Primero tenemos que distinguir el tipo de vivienda, si estamos hablando de una casa, de un piso, de un cortijo, de un dúplex, de una casa prefabricada, de una casa de madera, de una casa pequeña, mediana, grande, de una casa con jardín, de un piso nuevo, un piso viejo, un piso en el centro, un piso en las afueras, una casa de campo. Los españoles utilizamos todas estas palabras para distinguir las diferentes o los diferentes tipos de viviendas o de construcciones en las que podemos vivir. Y vamos a ver qué objetos o qué tipo de objetos podemos encontrar en las casas. Puede ser un apartamento, un ascensor, unos aseos, una alfombra, una aspiradora, una bañera. Vamos a tener que hacer también unas tareas domésticas como barrer, fregar los platos, hacer la cama, limpiar el polvo, ordenar, recoger, planchar, poner la lavadora, etcétera, etcétera.
Y la casa, a su vez, puede ser acogedora, puede ser una vivienda grande, pequeña, interior, exterior, es una vivienda en alquiler, etcétera, etcétera. Y vamos a lo que más nos interesa, y voy a apartar otro poco la cámara, aunque no se puede apartar del todo, pero bueno, más o menos lo veréis. Dentro de la casa, bueno, pues en principio tenemos el cuarto de baño con la bañera, perdón, con la bañera, el jabón, el grifo, el papel higiénico, el lavabo, la toalla, el sofá, el vídeo, el periódico, la mesa, el armario, la almohada, la cómoda, etcétera, etcétera. Todo este vocabulario lo vais a tener obviamente en el documento de teoría y vais a poder verlo mucho más claro y con más cercanía y vais a poder, bueno, pues comparar las imágenes y saber un poco, centraros en lo que sabéis en vuestro idioma y cómo se dice en español. Seguimos con la cocina, en la que encontramos el refrigerador o el frigorífico, los vasos, el reloj, el banco, el taburete, el interruptor, detergente, llave, cacerolas, aspirador, tabla de planchar, cajón, los platos, la sartén. Realmente este vocabulario es genérico, pero también podemos llamarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, la nevera lo llamamos refrigerador o frigorífico. Tiene 3 nombres distintos y todos se refieren a lo mismo. Entonces, bueno, poco a poco os iréis familiarizando con todo ello. Resumiendo, en esta unidad hemos visto, por tanto, los artículos determinados e indeterminados, los interrogativos, hemos aprendido a preguntar y pedir direcciones para situarnos, hemos aprendido también los colores y hemos también visto el vocabulario sobre la vivienda, los tipos de casas, las habitaciones, el mobiliario, etcétera, etcétera. Recordad, por favor, revisar la teoría del tema 5, porque en ella vais a encontrar los vídeos de recursos y recursos de refuerzo y ampliación que podréis utilizar a lo largo de toda la unidad. Así que, por favor, no olvidéis utilizarlo. Y ahora, completad las actividades y practicad para aprender español lo más pronto posible. Un saludo, hasta luego.